Hola, muy buenas. Yo soy Mistle Abelardo Aro Martín Novelo y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Yo soy estudiante de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Trabajo Social y en este video vamos a poder percatarnos de cuál ha sido el proceso histórico del trabajo social a lo largo de la historia. Y bueno, para iniciar necesitamos saber que ha sufrido tres grandes cambios de alguna u otra forma, como trabajo social tradicional, trabajo social reconceptualizado y trabajo social contemporáneo. Para poder comenzar con el trabajo social tradicional debemos de remontarnos desde un punto histórico y podemos iniciar desde el siglo XVIII, siglo XIX, en el que el trabajo social era visto como simple asistencialismo, era casi usado como sinónimo de la asistencia humanitaria, del ayudar, de la beneficencia, y estaba muy ligada a la iglesia católica, a la iglesia cristiana. Y aunque ya existía de alguna u otra forma estas asociaciones asistencialistas ya más o menos formadas, incluso casi gubernamentales en Europa, pues no era el trabajo social como tal. Y no es hasta el siglo XX que el trabajo social tradicional surge, con la publicación de dos libros, el libro de Diagnóstico Social y el de Case of Social Work, ambos de la autora Mary Richmond. Y no es hasta este entonces que el trabajo social poco a poco se va quitando este estigma de que somos filántropos, de que estamos solamente para ayudar, y comienza a transformarse en un poco a poco a una profesión. Una profesión que, por ejemplo, en 1920, en 1925, comienza a institucionalizarse un poco y comienzan a aparecerse estos trabajadores sociales auxiliares de otras profesiones, de abogados, de médicos, de psicólogos, por ejemplo. Entonces ya no somos vistos como filántropos, sino como auxiliares de otras profesiones, como podríase llamar investigadores. Entonces, después de 1925 más o menos, el trabajo social da un brinco muy grande en la historia, en el que se institucionaliza de una manera muy rápida a comparación con el siglo XVIII, siglo XIX. Por ejemplo, aquí en México se comienza a ver que pues llega el trabajo social. En el 1933 surge la primera escuela que pues enseña sobre el trabajo social. Fue la Institución Educativa de Trabajo Social en México, la Escuela de Enseñanza Doméstica de la SEP, de la Secretaría Pública. Poco a poco empiezan a surgir nuevas escuelas. Por ejemplo, en Guadalajara se mete esta carrera de trabajo social en el 1953, en el 57 en Tamaulipas, en el 59 en Coahuila e Hidalgo, en el 62 a Colima, en el 63 a Aguascalientes, 65 a Sonora, a Culiacán, y en el 69 ya la tiene esta carrera la UNAM. Entonces podemos ver cómo es que en México en poco tiempo da un brinco muy grande. Y no solamente eso, sino que por ejemplo durante la época del Porfiriato el trabajo social comienza a tener pues mucho empleo, en cuestión de que surjan nuevas instituciones gubernamentales, nuevas instituciones en las que los trabajadores sociales funcionaban como intermediarios entre los apoyos sociales y la ciudadanía mexicana. Funcionaban ahora sí que como funcionarios públicos. Y hasta ahí sería esto la primera etapa del trabajo social, la etapa del trabajo social tradicional. Ahora bien, la segunda etapa del trabajo social es la reconceptualización, y esta abarca entre los años 70 y los años 80. Podemos tener en cuenta que durante estos años México tiene distintos problemas sociales, y no solamente México, sino todo el mundo y en especial toda Latinoamérica. Todavía siguen los estragos de la Revolución Cubana, siguen varios estragos de los gobiernos socialistas, y esto repercute de una manera muy interesante y muy grande al trabajo social. Se comienza a pensar, gracias a estas ideas socialistas que comienzan a llegar a México y se vuelven muy grandes, a pensar el trabajo social ya no como asistencialistas, tampoco como auxiliares, y menos como institucionales, no como simples funcionarios públicos. Se comienza a pensar el trabajo social de una manera académica muy interesante, en sentido de que se piensa que somos transformadores sociales por las capacidades académicas que tenemos. Y se comienza a incluso cambiar el plan de estudios. Y un dato muy interesante, por ejemplo, es que en 1975 podemos ver cambios muy importantes en el plan de estudios del trabajo social. Al ya no vernos como simples herramientas del Estado,
nos comenzamos a estudiar un poquito más de marxismo. El materialismo histórico dialéctico es implantado en el 75 en la UNAM. En el 78 también comienza a implantarse en varios estados de la República y comienza a verse como un método de estudio de la realidad, el materialismo histórico dialéctico, marxismo. Y no solamente eso, sino que en algunas escuelas el trabajo social estaba muy ligado a algunas profesiones como psicología, como de derecho, todavía pensándonos como auxiliares. Y en el 78 se comenzó a separar la carrera de estas profesiones y se comenzó a estudiar esta carrera de una forma más individual, lo que profundizó más en el estudio de esta carrera. En fin, llega el trabajo social a un punto en el que es catalogado como un libertador de los pueblos en su plan de estudios, a tal grado de que los autores que tenían en los libros en estos años de 1975 estaban, además de Karl Marx, Pablo Freire o Enrique Dussel, por ejemplo, con la teoría de la liberación. Y entonces seguía esta idea. Sin embargo, aquí un problema que surge es que no solamente debía de quedarse en la academia, y en la reconceptualización fue un cambio muy grande, fue un cambio muy interesante también, cambio de paradigmas que da el trabajo social. Sin embargo, se queda en la academia todo este estudio, y a la hora de buscar empleo, todas estas personas que salen de la profesión de trabajadores sociales consiguen empleos en el trabajo social tradicional, en el trabajo social institucional. Y entonces, a la hora de poder practicar todo lo que aprendieron durante sus estudios, tienen que recurrir al trabajo social tradicional y no todo este tema del trabajo social reconceptualizado, que trajo una gran evolución. Entonces, hasta ahí se termina esta etapa del trabajo social reconceptualizado, y en esta época que comienza desde el 1990 hasta este día de hoy es el trabajo social contemporáneo, en el que podemos observar que la intención es que se trata de rescatar el trabajo social reconceptualizado y no se quede solamente en la academia, que verdaderamente seamos libertadores del pueblo, pero usando no solamente las instituciones institucionales del gobierno, del Estado, para no solamente ser herramientas de él, sino también recurrir a una gran herramienta que desarrolló la sociedad mexicana, la sociedad no gubernamental, las asociaciones civiles, por ejemplo, las asociaciones no gubernamentales, que de alguna forma nos sirven nosotros a los trabajadores sociales en esta época contemporánea. En el año 1996, por ejemplo, se planteó que el trabajo social debería de poder intervenir en problemas sociales con métodos de estudios, con métodos de intervención, no solamente porque conocía el tema y no solamente porque conocía el contexto, sino porque tenía un método científico para poder intervenir en él. Esto da un brinco muy interesante que se podrá traducir sencillamente en esta capacidad que tiene la profesión en poder intervenir en distintos campos, en el campo de la psicología, en el campo del derecho, en el campo de problemas sociales, en el campo gubernamental y un gran y largo etcétera. Pero no solamente porque nos preocupe, sino porque sí tenemos las capacidades profesionales. Entonces, la disciplina del trabajo social en el trabajo social contemporáneo saca 4 objetivos que podrían resumir el trabajo social contemporáneo, que es la cohesión social, la transformación social, el diseño de políticas públicas y el cambio social. Entonces, esto permite que el trabajo social pueda a lo largo de este tiempo tener asociaciones gremiales, por ejemplo, de trabajadores sociales, para poder seguir profundizando en conceptos, en términos, en métodos y un gran etcétera. Entonces, en una conclusión personal, podríamos tener entendido que el trabajo social contemporáneo es esta coexistencia de las 3 visiones anteriormente vistas del trabajo social tradicional, reconceptualizado y contemporáneo en una sola realidad, en una realidad que puedes intervenir de distintas formas y que no debe de ser simplemente que una visión es mejor que otra, sino que cada una aportó. Y por último, que yo podría decir es que el trabajo social es transformar conciencias, es transformar realidades y es transformarnos a nosotros mismos por una humanidad más humana. Irene Robledo.